voy a contarte algo que nunca debí recordar. Cada palabra que escribo me hace temblar las manos, porque siento que lo que pasó ese día todavía me persigue. No sé si fue un sueño, un castigo o una especie de maldición, pero lo viví. Lo juro por la memoria de mi papá. Yo era apenas una niña cuando ocurrió, y todo empezó de la manera más normal. Esa mañana desperté como siempre, escuchando el ruido de los pájaros en los cables del patio. El sol se colaba por la ventana, y lo primero que hice fue buscar a mi papá, don Ramón. Siempre lo llamaba para pedirle el desayuno o simplemente para molestarlo. Pero esa vez, él no contestó. Pensé que estaba dormido, y me acerqué para sacudirlo. «Papá, ya levántate», le dije en tono de broma. Pero su cuerpo estaba rígido, como si se hubiera convertido en piedra. No respiraba. Sus ojos estaban cerrados, pero no de manera normal, sino forzados, apretados, como si algo lo hubiera atrapado en un sueño del que no podía salir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Toqué su brazo. Estaba frío. Salí corriendo al patio, buscando ayuda. Lo raro fue el silencio. Un silencio absoluto, tan espeso que hasta podía escuchar mi propio corazón. La vecindad siempre estaba llena de gritos, risas, discusiones y regaños, pero ese día, nada. Fui directo a la casa de doña Florinda. Toqué la puerta, la empujé, y la encontré en la cocina, con una taza de café en la mano. Pero estaba inmóvil, congelada en medio del movimiento, con la boca entreabierta y los ojos clavados en un punto invisible. «Doña Florinda». Le grité, pero no respondió. La sacudí con fuerza, pero ni siquiera parpadeó. Me alejé despacio, con la garganta seca. «Kiko». Lo vi sentado en su cama, con un globo en la mano. Una lágrima resbalaba por su mejilla, pero estaba detenida, como si el tiempo se hubiera congelado justo en ese momento. Corrí, desesperada, hacia la casa de la bruja del 71. Ella estaba de rodillas, con las manos juntas, como rezando. Su boca estaba abierta en un susurro que nunca terminó. La miré de cerca, y comprendí que tampoco respiraba. Uno por uno, los vecinos estaban igual. El profesor Girafales, detenido en medio de un gesto. El señor Barriga, petrificado como si estuviera a punto de entrar al patio. Todos. Todos menos él. En el centro del patio, junto a su barril, estaba el chavo. Sonreía, pero no como siempre. Sus labios estaban demasiado estirados, y sus ojos demasiado abiertos, como si no necesitara parpadear. Cuando me vio, inclinó la cabeza de un lado, como hacen los perros cuando escuchan un sonido extraño. Y entonces habló. «Por fin despertaste, Chilindrina». Su voz no era del todo la suya. Sonaba como si hablara él y otra cosa al mismo tiempo, una especie de eco áspero que me erizó la piel. Yo quise correr, pero mis piernas no respondieron. Sentí como si algo invisible me sujetara en el lugar. El chavo dio un paso hacia mí. El sonido de sus pies resonó en todo el patio, aunque no debía escucharse tan fuerte. «Ahora puedo enseñarte mi verdadero juego». Señaló su barril, y en ese momento tuve la certeza de que dentro de él no había un escondite, ni un refugio, sino otra cosa. Algo que nunca debió abrirse. El silencio de la vecindad era tan absoluto que cada palabra del chavo rebotaba como un eco. Yo lo miraba con los ojos bien abiertos, sin poder moverme, con el corazón golpeándome las costillas. Él sonreía, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. «Ven», dijo, señalando el barril. «Es hora de jugar». Quise negarme, gritar, hacer algo, pero mi cuerpo no me obedecía. Era como si alguien me manejara desde dentro, como si yo solo fuera una marioneta. Mis pies se movieron solos, acercándome poco a poco. El barril siempre había sido un misterio para mí y para todos. El chavo dormía ahí, o eso decía, aunque muchas veces lo veíamos salir sin que hubiera entrado. Había noches en las que se escuchaban ruidos extraños, como golpes huecos, y él siempre lo negaba con nerviosismo. Ese día, cuando estuve frente a él, comprendí que jamás había sido un escondite.
El chavo metió las manos dentro y, con un esfuerzo extraño, como si tirara de algo pesado, sacó un objeto que me heló la sangre. Era negro, brillante y viscoso, como una masa viva que se retorcía y latía. Pero lo peor no era su aspecto, sino el sonido. De su interior brotaban voces. Reconocí algunas al instante. La risa chillona de Kiko, el sermón de mi papá cuando intentaba regañarme, el susurro cansado del profesor Girafales, hasta los gritos de doña Florinda. Eran ellos, atrapados ahí adentro. ¿Ves? Susurró el chavo, con esa voz doble que me hacía querer taparme los oídos. Aquí están todos. Todos los que dejaron de jugar. Yo retrocedí un paso, horrorizada. Mi mente no podía comprenderlo. No, no es verdad, balbuceé, sintiendo las lágrimas asomarse en mis ojos. No puede ser. El chavo se inclinó hacia mí, con los ojos brillando como si tuvieran luz propia. Claro que sí. Tú los viste, congelados, mudos. No están muertos, todavía. Están atrapados aquí, donde siempre quise que estuvieran. Me mostró aquella cosa viscosa más de cerca, y en su superficie comenzaron a dibujarse rostros. Vi a mi papá, con la boca abierta en un grito que no podía salir. Vi a Kiko, con la lágrima petrificada cayendo una y otra vez por su cara. Vi a todos los vecinos, deformados, pidiendo ayuda con los ojos. Me tapé la boca para no gritar. ¿Quieres jugar con ellos, Chilindrina? Preguntó el chavo, extendiendo la masa hacia mí. Es muy divertido, solo tienes que dejar que te atrape. En ese instante sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible quisiera arrancarme el alma para meterla en esa cosa. Luché con todas mis fuerzas. Di un paso atrás, y otro. El aire se volvió pesado, y mi respiración se cortaba como si hubiera humo invisible en el ambiente. El chavo comenzó a reír. Pero no era su risa inocente. Era algo hueco, profundo, que parecía venir de muchos niños riendo al mismo tiempo, y ninguno de ellos sonaba humano. No puedes huir, Chilindrina, dijo, mientras esa cosa se agitaba más fuerte en sus manos. Tarde o temprano todos jugamos, para siempre. Corrí. No sé cómo logré soltarme de esa fuerza que me jalaba hacia el barril, pero lo hice. Me giré de golpe y eché a correr hacia la salida de la vecindad, con los ojos nublados por el llanto y la garganta ardiéndome de tanto contener los gritos. Pero al llegar al portón, estaba cerrado. No con candado, no con llave. Estaba tapiado con ladrillos viejos, como si hubiera estado así desde siempre. Lo golpeé con todas mis fuerzas, arañando el cemento fresco, pero no cedía. No puede salir, escuché la voz del chavo detrás de mí. La vecindad es el único lugar que existe ahora. Me giré, y lo vi parado en el centro del patio, con esa cosa viscosa aún en sus manos. El sol brillaba sobre nosotros, pero no era el mismo. La luz era opaca, amarillenta, y las sombras parecían más largas, como si fueran manchas de tinta extendiéndose por el suelo. Me escondí detrás de uno de los pilares, temblando. Sentía su risa rebotando en las paredes, multiplicándose, hasta que parecía que toda la vecindad reía conmigo. Decidí huir hacia los pasillos. Corrí a la casa de don Ramón, buscando refugio, pero cuando entré, no era mi casa. El cuarto estaba más grande, mucho más largo de lo que recordaba, y las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles, garabatos hechos con crayolas negras. Eran figuras de niños con sonrisas enormes y ojos vacíos. El aire olía a humedad, como si hubiera estado cerrado durante siglos. Me tapé la nariz y avancé, pero cuanto más caminaba, más cambiaba el lugar. El suelo se hundía bajo mis pies como si pisara barro, y las ventanas daban a un cielo gris que nunca había visto. ¿Dónde estás, Chilindrina? La voz del chavo resonó, aunque yo sabía que no estaba dentro de la casa. Aún así, lo escuchaba en mi oído, como si hablara desde adentro de mi cabeza. No te escondas, ven a jugar. Sentí un cosquilleo helado recorrerme la espalda. No podía quedarme ahí. Salí corriendo hacia la casa de Kiko. Al entrar, me encontré con algo peor.
Kiko seguía sentado en su cama, con el globo en la mano. Solo que ahora sí se movía. Sus labios se abrían y cerraban lentamente, como si intentara decir algo, pero de su boca no salía sonido. Me acerqué temblando. Kiko. ¿Eres tú? De repente, sus ojos se movieron y me miraron. Lloraban. Vi las lágrimas correr por su rostro, pero en silencio. Su garganta se agitaba como si gritara, pero lo único que salió de su boca fue un hilo de aire podrido, un susurro ahogado que no pude entender. Retrocedí de golpe, chocando contra la puerta. Kiko se levantó de la cama, torpemente, como un muñeco mal manejado, y dio un paso hacia mí. Su globo se desinfló de repente, con un chillido agudo que hizo eco en mi cabeza. Yo grité y corrí fuera, de nuevo al patio. El chavo me esperaba ahí, tranquilo, como si supiera que nunca podría escapar. La masa negra que sostenía ahora había crecido. Se retorcía, palpitaba como un corazón gigante, y de ella emergían brazos pequeños, rostros deformados, bocas que se abrían en gritos mudos. ¿Lo ves, Chilindrina? Dijo, sonriendo. Todos están aquí. Y tú también lo estarás. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía, respiraba. La vecindad entera parecía un cuerpo vivo, latiendo conmigo atrapada en su interior. Yo sabía que no había salida. Pero aún tenía la esperanza de resistirme, no sé de dónde saqué el valor, pero en lugar de correr otra vez, decidí enfrentar al chavo. Quizás porque sentía que ya no quedaba escapatoria, que la vecindad entera se había convertido en un monstruo vivo que me respiraba encima. Di un paso al frente, con los puños apretados y la voz temblando. «Devuélvelos, chavo», grité. «Suelta a todos». Él parpadeó lentamente, como sorprendido, y luego sonrió de esa forma grotesca, mostrando los dientes demasiado afilados para ser humanos. «No los tengo prisioneros», dijo con esa voz doble, áspera, que hacía eco en mis oídos. «Ellos quisieron quedarse. Todos quisieron jugar para siempre». Levantó la masa viscosa con ambas manos. Era más grande que antes, casi del tamaño de su cuerpo, y cada rostro que se formaba en ella parecía reconocerme. Mi papá, la bruja del 71, doña Florinda, incluso Kiko, todos deformados, todos con bocas abiertas en un grito eterno. ¿Lo ves?, susurró. Están felices. Aquí nadie envejece, nadie sufre, nadie se va. Solo, juegan. Me tapé los oídos, llorando, pero aún así escuchaba los lamentos desde dentro de aquella cosa. Gritos de desesperación, risas mezcladas con sollozos, voces que rogaban por ayuda. El suelo tembló bajo mis pies. Las paredes de la vecindad comenzaron a agrietarse, pero en lugar de ladrillos caían trozos de carne húmeda, latiendo como órganos vivos. El olor a sangre se impregnó en el aire. Miré hacia arriba. El cielo, que antes era amarillento, se volvió rojo, cubierto de nubes densas que parecían hechas de humo y cenizas. El patio entero se deformaba, como si estuviéramos dentro de un cuerpo monstruoso que se retorcía con placer. ¿Qué eres?, le pregunté al chavo, retrocediendo. Tú no eres un niño. Él inclinó la cabeza, con esa mueca que nunca olvidaré. Soy el juego que nunca termina. Soy la risa que nunca muere. Ustedes me dieron forma, ustedes me alimentaron cada día con sus burlas, sus gritos, sus llantos. Y ahora, por fin, me pertenecerán para siempre. Sus palabras cayeron sobre mí como una condena. De pronto, los vecinos inmóviles comenzaron a moverse, pero no como humanos. Sus cuerpos se doblaban en ángulos imposibles, sus cabezas giraban hasta casi romperse, y todos comenzaron a caminar hacia mí con movimientos lentos y crujientes. Vi a mi papá al frente, con los ojos apagados, extendiendo una mano rígida hacia mí. «Papá». Lloré, retrocediendo. «Despierta, por favor, despierta». Pero no me escuchaba. Ninguno lo hacía. El chavo reía detrás de ellos, su risa rebotando en las paredes como cuchilladas en mis oídos. Yo sabía que, si me alcanzaban, terminaría dentro de esa masa oscura, atrapada junto a los demás, gritando en silencio por toda la eternidad.
Me lancé hacia uno de los pasillos, tropezando con los charcos viscosos que ahora cubrían el suelo. La vecindad respiraba, latiendo, cerrándome el paso en cada rincón. Y entonces lo comprendí. Ya no estaba en mi mundo. Había cruzado, sin quererlo, a un lugar que siempre estuvo oculto dentro del barril del chavo. Una prisión hecha de risas, recuerdos y dolor. Y no había salida. Tropecé varias veces mientras corría por los pasillos deformados de la vecindad. Cada rincón parecía moverse, respirar, latir. Las paredes se contraían como si fueran pulmones, y del techo caían gotas espesas, negras, que al tocarme la piel me quemaban como ácido. No podía seguir huyendo sin rumbo. Lo sabía. Tenía que hacer algo, aunque me muriera en el intento. Mi mirada se posó en el centro del patio. El barril. Ese maldito barril que siempre estuvo ahí, frente a todos nosotros, ocultando algo que nadie quiso ver. Si aquello era la fuente del horror, si de verdad ese lugar había nacido de su interior, entonces debía destruirlo. Reuniendo valor, corrí de vuelta hacia el patio. Los vecinos estaban ahí, rodeándolo como guardianes. Caminaban rígidos, con los ojos vacíos y la piel pálida, como muñecos rotos. Reconocí a todos. Doña Florinda, petrificada en una sonrisa torcida. Kiko, sosteniendo el globo desinflado como si fuera un corazón arrancado. La bruja del 71, arrastrando los pies con los labios aún murmurando oraciones sin voz. Y mi papá con las manos extendidas hacia mí. Me tapé la boca para no llorar. Ellos no eran mis vecinos. No eran mi familia. Eran cascarones vacíos. Me lancé entre ellos, esquivando sus brazos torpes, recibiendo arañazos helados que me cortaban la piel. El chavo me vio avanzar y su sonrisa se ensanchó. ¿Quieres jugar con el corazón del juego?, dijo, mientras acariciaba el borde del barril. Entonces ven, Chilindrina, ven y descubre lo que siempre estuvo aquí. Me abalancé contra el barril, con la intención de volcarlo, romperlo, lo que fuera. Mis manos temblaban, mi respiración era un nudo en el pecho. Pero cuando lo toqué, entendí la verdad. El barril no estaba hecho de madera. Nunca lo estuvo. Bajo mis dedos sentí piel tibia, palpitante. El interior latía, como un corazón gigantesco, bombeando la masa negra que se desbordaba en el patio. El barril, era un órgano vivo. Retrocedí horrorizada, limpiándome las manos como si me hubiera quemado. El chavo rió, mostrando los dientes demasiado afilados. Este es mi corazón, Chilindrina. Aquí guardo a todos. Aquí los hago reír por siempre. ¿Quieres ver qué hay dentro de ti? Se acercó lentamente, y con un gesto suave hundió la mano en el barril. Su brazo se fue hasta el hombro, desapareciendo en aquella carne palpitante. Cuando lo sacó, traía algo entre los dedos. Un ojo. Un ojo que aún se movía, que me miraba con terror. Reconocí esa mirada. Era la de mi papá. No pude contener el grito. El chavo levantó el ojo frente a su rostro y lo apretó hasta que explotó, derramando un líquido espeso que goteó por sus manos. ¿Ves lo divertido que es?, dijo, acercándose. Ahora es tu turno. Yo temblaba, sin poder moverme, viendo cómo extendía hacia mí esa masa viscosa, esperando absorberme, esperando arrancarme del mundo para siempre. Yo no podía seguir viviendo así. Ya no dormía, apenas comía, y cada vez que escuchaba el eco de pasos en el pasillo sentía que me iba a desmayar. La vecindad, que antes era mi refugio, se había convertido en un laberinto de sombras que me observaban a todas horas. Una noche decidí enfrentar lo que fuera que habitaba aquí. No podía seguir huyendo como un cobarde. Tomé una vela, una libreta y un viejo rosario que me regaló mi madre. Me encerré en el patio central, justo donde se escuchaban los lamentos más fuertes, y empecé a escribir todo lo que veía y sentía, como si documentarlo me diera control sobre ello. Apenas la medianoche llegó, la temperatura descendió de golpe. La vela titiló con desesperación y luego se apagó, aunque no había viento. El silencio fue tan profundo que escuchaba mi propio corazón.
Fue entonces cuando lo vi, el barril del chavo comenzó a temblar, como si algo intentara salir desde adentro. Primero un golpe seco, luego otro más fuerte, y después un estruendo que retumbó en toda la vecindad. La tapa salió disparada y de allí emergió una silueta, no era el chavo. Era un cuerpo huesudo, con la piel gris y los ojos completamente negros, como pozos infinitos. Tenía su misma ropa, pero rasgada y cubierta de manchas que parecían sangre reseca. Me miró fijamente, y juro por Dios que me habló con una voz que no era de este mundo. Tú sabes demasiado, ahora te toca a ti. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Sentí como si algo invisible me sujetara los tobillos, como si la propia tierra de la vecindad quisiera tragarme. El ente comenzó a arrastrarse hacia mí, dejando un rastro oscuro en el suelo, como si quemara con cada movimiento. De pronto, todas las puertas de los apartamentos se abrieron de golpe al mismo tiempo. No había nadie dentro, solo cuartos vacíos que parecían más antiguos, como si pertenecieran a otra época. Escuché los llantos del chavo, pero no venían de la criatura frente a mí, sino de todos los cuartos al mismo tiempo, un eco ensordecedor de dolor y abandono. En ese instante comprendí algo. Esa no era la vecindad que conocía. Estaba atrapado en otra versión, un reflejo oscuro, un lugar donde los recuerdos se convertían en condena. Reuní el poco valor que me quedaba y recité el Padre Nuestro en voz alta, apretando el rosario con tanta fuerza que me lastimé la palma de la mano. La criatura soltó un chillido horrible, como vidrio quebrándose, y retrocedió hacia el barril. Las puertas se cerraron de golpe y todo volvió al silencio. Caí de rodillas, temblando, con la vela rota a mi lado. Al mirar de nuevo, el barril estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. Desde esa noche, no volví a ver al ente, pero cada vez que paso junto al barril, siento que me observa. Sé que está ahí, esperando a que mi fe flaquee, a que me descuide, para salir de nuevo. Por eso te lo cuento. Porque si alguna vez visitas esta vecindad, nunca te acerques al barril. No es un escondite. Es una puerta, y lo que vive detrás de ella jamás debería cruzar al mundo de los vivos.